88. Sí, ese es el número real de facciones criminales que operan en los 27 estados de Brasil. ¿Pensabas que solo eran narcos en favelas? No, la verdad es mucho más oscura. Brasil está siendo devorado desde adentro por organizaciones que ya no solo trafican drogas. Ahora compran jueces, expulsan familias y controlan barrios enteros como si fueran gobiernos paralelos. Hoy vamos a recorrer el mapa de un país que parece haber perdido el control. Un país donde el crimen ya no se esconde, se sienta en la mesa del poder. Así que si quieres entender cómo el gigante sudamericano se convirtió en el campo de batalla de 88 facciones, quédate hasta el final. Y antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu comentario abajo. Queremos saber qué otras historias impactantes del crimen en América Latina te gustaría que contemos. Vamos a entrar al lado más oscuro de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno, porque están en el gobierno, porque están en el gobierno. Brasil, una nación continental con 27 estados, es conocido por su diversidad, su cultura vibrante y su naturaleza exuberante. Pero detrás de las postales turísticas y los carnavales coloridos se esconde una verdad escalofriante. Hay más facciones criminales que estados en el país. No es una exageración. 88 organizaciones criminales, más del doble que el número de unidades federativas, operan como reinos paralelos, cada una con su ejército, su territorio y sus propias leyes. Ya no estamos hablando de simples pandillas. Estamos hablando de un nuevo mapa de poder, un Brasil dividido entre banderas del crimen, donde el Estado ha perdido soberanía y el pueblo ha perdido la paz. Desde el sur hasta la Amazonia, desde las playas del Atlántico hasta las fronteras con Perú y Bolivia, estas facciones controlan favelas, cárceles, rutas de droga, barrios enteros y, en muchos casos, la vida cotidiana de millones de personas. En ciudades como Río de Janeiro y Salvador, las facciones llegan incluso a expulsar familias de sus propios hogares. En complejos habitacionales construidos por el Estado, como el programa de gobierno Minha Casa, Minha Vida, traficantes obligan a los residentes a irse bajo amenaza de muerte y luego revenden o alquilan los inmuebles como si fueran suyos. ¿Su crimen? ¿Tener un familiar que trabaje como policía o simplemente vivir allí sin su permiso? La pregunta ya no es si el crimen ha infiltrado al Estado. La verdadera pregunta es: ¿qué queda del Estado cuando 88 facciones escriben las reglas? Mientras la mayoría del mundo mira a Brasil como una potencia emergente, hay dos nombres que infunden más respeto que cualquier político o general: Comando Vermelho y Primer Comando de la capital. Estas dos facciones no solo existen, reinan. El Comando Vermelho nació en las cárceles del Río de Janeiro, en la década de 1980, como una alianza entre criminales comunes y presos políticos. Lo que comenzó como un pacto de protección se convirtió en una organización con armamento militar, control territorial y vínculos internacionales. Hoy, el CEB domina buena parte del litoral norte y del noreste brasileño, incluyendo áreas clave de Río de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Amapá y partes del Amazonas. Pero en el sur, un enemigo crecía en silencio. El primer comando de la capital, el temido PCC, surgió en São Paulo tras la masacre de Carandiru en 1992. Como respuesta a la violencia estatal, los presos fundaron una red de disciplina interna y solidaridad entre reclusos. Con el tiempo, esa red se convirtió en un imperio. Hoy, el PCC domina completamente el estado de São Paulo. Se ha expandido a Minas Gerais, Mato Grosso del Sur, Goiás, Paraná y buena parte del centro-oeste brasileño. Su poder es tan grande que en algunas zonas la policía ya no entra sin negociar antes con la facción.
pero la guerra no ha terminado. Estas dos organizaciones se odian, se enfrentan y se vigilan constantemente. En estados como Bahía, Ceará, Pernambuco, Rondônia y el Distrito Federal, los enfrentamientos son diarios. En las cárceles se dividen los pabellones como si fueran campos de batalla. En las calles, las balas cruzan los cielos mientras la población se esconde, y mientras pelean, también se modernizan. Ambas organizaciones utilizan aplicaciones encriptadas, arman redes logísticas de narcotráfico internacional, controlan flotas de camiones, corrompen agentes y expanden su ideología entre los jóvenes. En algunas zonas, los niños ya no sueñan con ser futbolistas, sino jefes del CB o del PCC. El Comando Vermelho y el PCC no son rivales comunes. Son corporaciones criminales con manuales de conducta, códigos de ética interna, contabilidad financiera y hasta reglamentos internos que castigan a quienes roban o abusan sin permiso. Son ejércitos, pero también empresas. Son mafias, pero también sistemas políticos emergentes. Y mientras sus soldados se matan en las favelas, sus líderes firman acuerdos, lavan dinero y expanden sus imperios como auténticos estrategas. Durante años, el crimen organizado fue sinónimo de drogas, armas y violencia. Pero hoy, las facciones más poderosas de Brasil descubrieron una nueva fórmula para crecer sin disparar una sola bala: convertirse en empresarios. El primer comando de la capital, PCC, en especial, ha perfeccionado esta estrategia. Ya no se conforma con dominar territorios o rutas de tráfico. Ahora quiere infiltrarse en la economía formal, crear empresas, emitir facturas, declarar impuestos y con ello lavar millones de reales sin levantar sospechas. Donde invierten en todo: postos de gasolina, constructoras, bares, peluquerías, distribuidoras de alimentos, empresas de transporte, inmobiliarias, restaurantes gourmet, importadoras de frutas exóticas y hasta en la aviación civil. Una investigación reciente reveló que el crimen organizado está generando más ganancias con productos como combustibles que con la cocaína. Esto se debe a la alta rotación, la dificultad para fiscalizar el sector y la participación de empresarios corruptos que actúan como socios silenciosos. El proceso es simple y efectivo. El dinero del tráfico entra en efectivo. Se invierte en una empresa fachada. La empresa simula ingresos legales. El dinero sucio se vuelve limpio. Nadie puede probar su origen criminal. Y eso es solo la parte visible. A través de estas empresas, las facciones también compran voluntades, financian campañas políticas y adquieren contratos con el Estado. Una constructora ligada al PCC puede participar en una licitación pública y construir un hospital, una escuela o una carretera. Una gasolinera puede ofrecer combustible barato a flotas oficiales. Una peluquería en un barrio de clase media puede ser la base para mover millones. Poco a poco, el crimen va ocupando espacios dentro de la economía legal. No necesita corromper instituciones, porque ya forma parte de ellas. Lo más inquietante es que muchas de estas empresas operan con total normalidad. Pagan impuestos, tienen empleados con contrato formal y hasta cumplen con normas ambientales. Nadie las investiga porque en apariencia son legales. Y mientras tanto, los líderes del PCC y del Comando Vermelho continúan ganando dinero sin exponerse. El crimen ya no se ve como antes. Hoy se parece más a una multinacional. En Brasil hay lugares donde el crimen ya no necesita ocultarse, porque ya gobierna a plena luz del día. En estados como Bahía y Río de Janeiro, las facciones criminales han dado un paso más allá del narcotráfico y la extorsión. Hoy deciden quién puede vivir en un barrio
¿Y quién debe irse? En complejos residenciales construidos por el gobierno, como los del programa Miña Casa, Miña Vida, organizaciones como el Comando Vermelho y otras facciones locales han comenzado a expulsar a familias enteras de sus hogares. Y no hablamos de amenazas simbólicas. Hombres armados entran a los apartamentos, dan un ultimátum y obligan a los residentes a abandonar todo. ¿La razón? Tener un familiar policía, haberse negado a colaborar o simplemente ser no deseado por la facción dominante. Después de la expulsión, las propiedades no quedan vacías. Son revendidas o alquiladas por los criminales como si fueran legítimos propietarios. Las viviendas sociales, creadas para ayudar a los más necesitados, se convierten así en moneda de cambio del crimen organizado. En Río de Janeiro, este fenómeno se repite con violencia extrema. Las favelas, que alguna vez fueron símbolo de resistencia cultural, hoy están divididas entre el control del Comando Vermelho, ADA y TCP. Allí, las reglas no las dicta el Estado, sino los donos do morro. Vecinos viven bajo vigilancia constante. Si alguien habla con la policía, desaparece. Si alguien denuncia una injusticia, se convierte en objetivo. Y así, la violencia se vuelve cotidiana, pero aún más aterrador es lo invisible: el miedo, el silencio, la autocensura. Los niños crecen viendo a los jefes criminales como figuras de autoridad. Las escuelas se vacían, los servicios públicos colapsan y poco a poco las comunidades se deshacen. Este tipo de control no es solo territorial, es psicológico, social, estructural. Cuando un grupo armado puede sacar a una familia de su hogar con total impunidad, ¿qué poder le queda al Estado? Brasil vive una forma moderna de ocupación criminal, donde las armas son visibles. Pero el verdadero terror es la normalización del miedo, y mientras las facciones avanzan por los barrios, también se infiltran en los pasillos del poder. La corrupción judicial no es una novedad en América Latina, pero en Brasil, el crimen organizado ha llevado esta estrategia a otro nivel. Ya no se trata solo de sobornar jueces o fiscales. El primer comando de la capital ha comenzado a formar abogados propios, jóvenes profesionales entrenados desde dentro de la organización, que luego se presentan a concursos públicos con el objetivo de convertirse en jueces, fiscales o defensores públicos. La estrategia es clara: infiltrar el sistema legal desde sus raíces, colocar a personas leales al crimen en posiciones clave, donde puedan influir decisiones judiciales, eliminar pruebas, frenar procesos, liberar aliados o incluso anular condenas. Esta no es una suposición. El Ministerio Público de São Paulo ha emitido múltiples alertas sobre la sofisticación del PCC en el uso del sistema jurídico. Se han detectado vínculos entre oficinas de abogados y estructuras financieras del crimen organizado, con operaciones diseñadas para parecer legales, pero que en realidad sirven para lavar dinero y garantizar impunidad. Y no se detienen ahí. Las facciones también han puesto los ojos en contratos públicos, buscando infiltrarse en licitaciones gubernamentales para obras de infraestructura, suministro de servicios o adquisiciones estatales. En algunos municipios, empresas vinculadas al crimen han ganado contratos millonarios, construyendo escuelas, hospitales o caminos, pagados con dinero del Estado, pero ejecutados por el crimen. Así, el círculo se cierra. El crimen controla barrios, lava dinero con empresas legales, se infiltra en instituciones públicas y ahora escribe las reglas del juego judicial. Cuando un juez tiene miedo de condenar, cuando un fiscal está comprometido, cuando un abogado es parte de la facción, ¿quién defiende al ciudadano común? En muchos casos, nadie. Y el resultado es devastador. Los poderosos del crimen no solo no temen a la ley,
Ahora la usan a su favor. En un país donde 88 facciones dominan territorios, expulsan familias, lavan dinero a la vista de todos y se infiltran en el sistema judicial, la pregunta inevitable es, ¿dónde está el Estado? La respuesta es incómoda. Durante años, políticos, policías, jueces y altos funcionarios han preferido callar, mirar hacia otro lado o, en muchos casos, participar directamente del juego. En Brasil ya no se trata solo de corrupción individual. Lo que se vive es una forma de complicidad estructural. Parte de la clase política teme a las facciones. Otra parte negocia con ellas. Y una tercera simplemente trabaja para ellas. Hay candidatos que reciben apoyo financiero del crimen organizado para sus campañas. Hay gobernadores que toleran la presencia de facciones en ciertas regiones a cambio de una aparente paz. Hay policías que son comprados y otros que son asesinados por no aceptar la oferta. En este escenario, la figura del enemigo invisible ya no es tan invisible. Es el operador político que cierra los ojos. Es el concejal que no denuncia. Es el empresario que presta su firma. Es el funcionario que firma sin leer. Y cuando el crimen organizado entra por la puerta grande, el Estado deja de combatirlo. Pasa a normalizarlo. Y cuando el Estado falla, el crimen ocupa su lugar. Escuelas vacías, centros de salud sin recursos, calles patrulladas por hombres con fusiles, no por policías, líderes comunitarios amenazados, periodistas silenciados y una sociedad entera aprendiendo a vivir en silencio. Un silencio que no es neutral, es un silencio que mata, que protege al crimen y que condena al inocente. Mientras muchos brasileños luchan por sobrevivir en medio del miedo, mientras activistas, policías honestos y periodistas arriesgan sus vidas por exponer esta realidad, el crimen se fortalece cada vez que alguien guarda silencio. La batalla no se libra solo en las calles. Se libra en las urnas, en los tribunales, en los contratos, en los medios y en las conciencias. Y aunque parezca que todo está perdido, aún queda algo que el crimen no puede comprar tan fácilmente: la verdad. Una sociedad que se informa, que denuncia, que no se acostumbra al miedo, es una sociedad que puede recuperar su futuro. Pero para eso, primero hay que mirar de frente lo que Brasil está viviendo hoy. Porque el primer paso para salir del infierno es reconocer que ya estamos en él. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.